Mañana Bendita es presentado por cortesía de Subway. Muy buenos días, queridos televidentes, muy buenos días a los que nos escuchan a través de 100.3. Estás escuchando Mañana Bendita. Va a ser un día poderoso, un día repotenciado. ¿Qué tú crees, Adiel? Oh, por supuesto, porque estamos aquí precisamente con corazones abiertos, como oídos abiertos a la palabra que vamos a recibir hoy, una palabra que viene de lo alto. Como todos los días jueves tenemos una enseñanza desde el Centro Cristiano Internacional Vida Nueva que va a marcar su día, que va a impactar su corazón y que estamos seguros que va a ser de utilidad para todos ustedes. Mañana Bendita es una presentación precisamente de Vida Nueva que llega hasta sus hogares por cortesía de Subway. Qué bueno entonces que esté sintonizándonos hoy y vamos a, desde ya, vamos a comenzar rapidito con la pauta musical que alegra nuestra mañana, que nos recuerda lo altamente apreciados que somos por nuestro Padre Celestial, quien nos ama. Él nos ama, es lo que vamos a ver ahora con Cristín de Clary. Disfrútenlo. Acompáñanos todos los domingos a las 8 de la mañana y a las 10:30 y los viernes a las 7:30 de la noche. Estamos en Supisán, frente a Curazao Aluminio Fabric. Esto es Vida Nueva. Opa, doutor, credo che c'è. Non sei il segreto passivo io. Ah, sì? Subway, mascoi awo. Subway, nike awo. Eta ka umbe, bota come sigur, bota come salud, eat fresh. E prome camina, bota scoe, ora di come salud. Subway, ting, variedad pa grandi chiqui. Lanta arriba pa nos van, turcos frescos, tineinan. Subway, sigur, bota come Subway, mascoi awo. Subway, nike awo. Eta ka umbe, bota come sigur, bota come salud, eat fresh. Subway, nike awo. ¿Tienes preocupaciones? Ahora un poco, sí. Bueno, muchas. Muchísimas. Preocupação turene ting. Claro, siempre. Tu ora tem preocupação, mas tu ora tá correndo um pouco turene também são feliz cu. Turene tinando lono. Si vives siempre angustiado, Jesús te dice, ven a mí y te haré descansar. Acepta su regalo, acércate a Jesús y descanso garantizado. Cada mañana tienes una cita. Esta mañana bendita, una cita con la bendición. Bienvenidos a su cita con la bendición. Un espacio lleno de fe y esperanza para que empieces tu día como Dios manda. Acercándonos, convirtiéndonos en esos buenos amigos de Dios. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Es tu cita con la bendición. Va a ser un día poderoso, un día bendecido. Por Channel 24 y 100.3 FM. Mañana Bendita. Continuamos aquí en Mañana Bendita, queridos televidentes. ¿Qué les pareció este video repotenciado? Pues vamos a entrar al tema, Sadiel. Sí, el video precisamente fue seleccionado a propósitamente, porque hoy vamos a ver una enseñanza muy hermosa y yo creo que hay personas de la audiencia que se van a sentir identificadas, sobre todo esas amas de casa que están allí todos los días trabajando, o tal vez, no sé, las suegras que cuidan a los niños mientras los esposos están trabajando para traer sustento diario, sin ninguna alusión personal a nuestros compañeros de labores. Hoy vamos a hablar de un personaje no tan sonado, pero es un personaje tremendo, impactante. Él se llamaba Epafrodito, era un cristiano del primer siglo y era una persona
altamente apreciada por Dios. Así como es el título de esta enseñanza del apóstol Emel Jiménez desde el Centro Cristiano Internacional Vida Nueva, basado en la vida de Epafrodito. Usted va a conocer quién es Epafrodito en breves instantes. Así que, sin más, le dejamos con el apóstol Emel Jiménez desde el Centro Cristiano Internacional Vida Nueva, altamente apreciado por Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Cuando usted lo tenga, por favor, me da un fuerte amén. Quiero compartirte de esto que está aquí. Dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, dígale que está a su lado, Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes, y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que les envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gocen, y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Dice en la versión textual, es decir, una versión más apegada al original, dice: en alta estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiéndose su vida para suplir lo que le faltaba en su servicio por mí. En la iglesia de Filipos, óigame bien, la iglesia de Filipos, que es la iglesia de Filipenses, por eso se le llama la carta a los filipenses, porque la iglesia está ubicada en una ciudad que se llamaba Filipo. Filipo era parte de un territorio que se llamaba Macedonia. Filipo era una ciudad de la provincia de Macedonia. Y esta iglesia que se fundó en este lugar, que más exactamente su fundación está en Hechos capítulo 16, ¿se acuerdan aquella visión que tuvo Pablo acerca de un varón macedonio que le dijo: ven pronto a nosotros? Resulta que Pablo tuvo una visión y él se fue a Filipos, y estando allí en Filipo, una mujer llamada Lidia se entregó al Señor, se convirtió al Señor. Pero resulta que varios judíos se enteraron que Pablo estaba por allí y comenzaron a hacerle la vida imposible, de tal manera que se acuerdan de aquel texto donde él fue encarcelado en el cepo, en el calabozo de más adentro, y que fueron atadas sus manos y sus pies en el cepo junto con Silas. ¿Se acuerdan de ese texto? Y que estando presos en ese lugar, estos dos hombres alabaron y glorificaron el nombre de Dios. Y fue tan poderosa su alabanza que dice el Señor, óigame bien, que dice la Biblia, que cayó de repente, óigame bien, un temblor, un terremoto, y las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos aquellos hombres que estaban allí fueron rotas. Entonces, al carcelero, al ver esto, mi hermano, él tenía que pagar con su vida ante las autoridades que estaban sobre él. Entonces, él se iba a suicidar, porque al ver que todos los presos estaban escapando, entonces cuando Pablo le dice: no, detente tu mano, nosotros estamos aquí, todavía no nos hemos ido, así que no es necesario que hagas esto. Entonces cuando Pablo comienza con esta, aprovecha la oportunidad y le comienza a hablar respecto a lo que había ocurrido y de dónde provenía este poder. Le estaba hablando que provenía de Dios, entonces que provenía del Todopoderoso. Entonces comienza a predicarle y resulta que el carcelero con toda su casa se convirtieron para el Señor. De allí inició la iglesia de Filipos. Entonces la iglesia de Filipo era una iglesia que era una congregación que tenía un gran vínculo afectivo con el apóstol Pablo. Pero también del apóstol Pablo hacia estas personas tenía un vínculo afectivo muy grande. Cuando esta iglesia se enteró de la situación difícil por la que estaba pasando el apóstol Pablo, porque resulta que estaba preso, no por ser un delincuente, sino sencillamente por predicar el evangelio de Cristo, Pablo estaba preso. Y cuando estaba preso, resulta que tenía muchas necesidades. Entonces esta iglesia decidió enviarle un presente a su padre espiritual.
Y Epafrodito había sido el escogido por la iglesia. El hombre que había sido escogido por la iglesia era Epafrodito para llevárselo. Por esto el apóstol, como respuesta a lo recibido, le envía esta carta. Esa carta, más que todo, es una carta de agradecimiento por la ofrenda que ellos les habían enviado. Todo el mundo se había enviado de las necesidades del apóstol Pablo. Todo el mundo se había olvidado de la situación que estaba el apóstol Pablo. Pero esta iglesia se acordó y tuvo en cuenta a su padre espiritual y decidieron honrarlo. Entonces a la cárcel, como eran muchos kilómetros, miles de kilómetros, decidieron enviar el presente con Epafrodito. Y Epafrodito se lo envía. En regreso, Pablo decide enviarles una carta y un profundo agradecimiento en esta carta, ya que ninguna otra congregación se había preocupado por él. Y él consideró primero que la carta, óigame bien, debía ser llevada por Timoteo. En primera instancia, él quería enviar a Timoteo, pero después consideró necesario enviarles a Epafrodito la carta, porque la iglesia se había enterado de que este hombre en el camino como que se había enfermado mucho. Y se habían enterado de la enfermedad que había tenido este hombre, y que la enfermedad era gravemente terrible, de tal manera que la iglesia se preocupó. Al parecer, Epafrodito era muy amado por la iglesia de los filipenses, la iglesia de Filipo. Entonces la enfermedad fue tanto, mi hermano, que si usted leyó el texto, se dará cuenta que casi se muere Epafrodito. Entonces la iglesia estaba preocupada. Aparte de que Pablo estaba preso, ahora estaban preocupados porque no sabían qué había ocurrido con Epafrodito. Entonces la intención de Pablo era enviarles a Timoteo, pero decidió enviarles a Epafrodito para que ellos tuvieran aliciente y tranquilidad en saber que el hombre no había muerto. Dígame bien, vamos a lo que quiero explicarles del día de hoy. Pablo muestra a Timoteo y a Epafrodito como dos colaboradores ejemplares. Usted me va a ayudar a predicar. Dígale que está a su lado. Timoteo, vamos, dígale, Timoteo y Epafrodito son dos colaboradores ejemplares. Timoteo representa al servidor visible. En cambio, Epafrodito representa a aquel servidor o ministro que es anónimo, aquel que ninguno lo ve cuando hace su trabajo, aquel que ninguno lo observa cuando le está sirviendo a Dios, aquel que para muchos no representa una labor importante, pero que si usted analiza el texto se dará cuenta que Dios sí lo estaba observando a Epafrodito de una manera detallada, y lo más tremendo es que Dios apreciaba su trabajo para él altamente. Entonces, ¿a dónde te quiero llevar, mi hermano? Le he puesto por título esto que quiero compartirte en esta noche: altamente apreciados por Dios. Dígale que está a su lado: altamente apreciados por Dios. Mi hermano, óigame bien, Dios no solamente aprecia los ministerios que son visibles. Dios no solamente aprecia la gente que sirve a nivel visible. Por ejemplo, los que nosotros servimos aquí en el púlpito, el caso mío, que yo les comparto muchas veces aquí la palabra del Señor, o en el caso de muchos de los pastores que se suben aquí, o en el caso de los que están en la alabanza o la danza, que son ministerios visibles. Y este tipo de ministerios no solo son los importantes. Hay otro tipo de ministerios que son más escondidos, menos visibles dentro de la casa de Dios, que son importantes, mi hermano, no solo para la obra del Señor, sino para el Dios Todopoderoso. Son altamente apreciados por Dios, son altamente valorados por el Señor. Pablo dice entonces, 25, mas tuve por necesario, es decir, me conseguí otro elemento imprescindible, otro elemento indispensable, otro elemento valioso, otro elemento, una pieza clave, una pieza fundamental. No les voy a enviar a cualquiera, sino que les voy a enviar el mismo que ustedes me mandaron a traer la ofrenda. Es decir, les voy a enviar, dice, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito. Me impresiona porque en la versión textual también dice, consideré necesario. Es decir, me senté, medité y me di cuenta que no había persona más valiosa o persona más necesaria para llevar esta carta y para darles mi mensaje que Epafrodito. Una persona muy necesaria. Entonces, lo primero que yo puedo ver, amado, el primer planteamiento o el primer racionamiento que Pablo plantea, óigame bien, para mostrar por qué este tipo de servidores son tan apreciados por Dios, es que son necesarios en su obra. Dígale que está a su lado: este tipo de servidores son necesarios en su obra. Epafrodito es presentado por Pablo como un elemento necesario. No es presentado como algo que rellena un espacio. No es presentado como uno más del montón. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, mas tuve por necesario. En la textual dice, consideré necesario. Mi hermano, la palabra necesario significa